La atención y la concentración son procesos cognitivos que son fundamentales para el aprendizaje, porque permiten seleccionar la información relevante, mantener el foco en una tarea y procesar adecuadamente los nuevos conocimientos. En el caso de Martina, se observa que presenta dificultades para mantener la atención durante periodos prolongados, especialmente cuando las actividades requieren mayor concentración o trabajo individual, y además necesita que las instrucciones sean repetidas y requiere apoyos para iniciar y organizar sus tareas, lo que evidencia que aún le cuesta trabajar de manera autónoma. Estas dificultades pueden afectar su aprendizaje porque al perder el foco podría omitir información importante, cometer errores al seguir instrucciones y necesitar más tiempo que sus compañeros para completar las actividades. Si esta situación se mantiene, también podría influir en la adquisición de aprendizajes futuros, especialmente en áreas como la lectura, la escritura y la matemática, que requieren atención sostenida. Desde una mirada psicopedagógica es importante potenciar sus fortalezas mediante estrategias como el uso de apoyos visuales, instrucciones claras y actividades dinámicas que favorezcan su participación, su autonomía y el progreso en el proceso de aprendizaje. Ya, primero tenemos que tener en cuenta que el lenguaje cumple un rol fundamental en el aprendizaje, porque a través de él los estudiantes pueden comprender instrucciones, expresar sus ideas, interactuar con otros y acceder a los nuevos conocimientos. Por eso, cuando existen dificultades en la comprensión del lenguaje, no solo se ve afectar la asignatura de lenguaje, sino que también el desempeño en todas las áreas del aprendizaje. En el caso de Martina, se observa que comprende instrucciones simples, pero presenta dificultades cuando estas son más extensas o incluyen varios pasos. Y además, en situaciones académicas les cuesta organizar sus respuestas y expresarse con seguridad frente a sus compañeros. Esto indica que su lenguaje comprensivo y expresivo aún requiere fortalecerse para responder a las exigencias propias de segundo básico. Estas dificultades tienen un impacto directo en el proceso de lectoescritura. En la lectura, si la estudiante no comprende completamente el significado de las palabras o de las instrucciones, tendrá mayores dificultades para interpretar el contenido de los textos, especialmente cuando debe realizar inferencias o enfrentarse a un vocabulario nuevo. Esto explica por qué Martina logra comprender información literal, pero presenta dificultades para deducir información implícita. En escritura también se observan consecuencias, ya que organizar la idea antes de plasmarla por escrito requiere un adecuado desarrollo del lenguaje. Y en su caso, esto se refleja en la producción de frases simples y en las dificultades para estructurar ideas de manera más completa, además de los errores propios del proceso de escritura que se describen en el caso. Desde una mirada psicopedagógica, yo considero que Martina requiere apoyos que favorezcan tanto la comprensión como la expresión del lenguaje. Por ejemplo, entregar instrucciones breves y secuenciadas y acompañarla con apoyos visuales. Comprobar que haya comprendido antes de iniciar una actividad y modelar las respuestas cuando sea necesario. También sería beneficioso para ella realizar actividades de enriquecimiento de vocabulario, de comprensión oral y de comprensión lectora, además de generar espacios donde ella pueda expresar sus ideas con confianza y recibir siempre retroalimentaciones positivas. Entonces, hay que fortalecer la comprensión del lenguaje porque esto va a permitir que Martina acceda de mejor manera a los aprendizajes escolares. Y así se va a favorecer no solo su proceso de lectoescritura, sino también su participación y desempeño en las distintas asignaturas. Respecto al proceso lector de Martina, presenta características que son propias de una lectura que aún se encuentra en desarrollo. Según el caso, ella reconoce palabras frecuentes y puede leer oraciones simples, pero su lectura es principalmente silábica, poco fluida y presenta errores de sustitución y de omisión de sílabas. Estas características afectan directamente en su comprensión lectora porque al centrar gran parte de su atención en decodificar las palabras, dispone de menos recursos cognitivos para comprender el significado del texto. Por esta razón,
Ella logra comprender información literal, pero presenta dificultades cuando debe realizar inferencias o interpretar información implícita. En el fondo lo que ella está haciendo es centrar todo su esfuerzo en leer, pero no en comprender. Además, cuando se enfrenta a textos que son más extensos o con un vocabulario que ella no conoce, su comprensión disminuye. Y esto repercute en su desempeño en distintas asignaturas porque la comprensión lectora es una habilidad que es transversal para el aprendizaje. Desde una mirada psicopedagógica, yo creo que es importante fortalecer tanto la fluidez como la comprensión lectora mediante estrategias como la lectura guiada, el trabajo de vocabulario y actividades que promuevan la interpretación y la reflexión sobre los textos, favoreciendo así un aprendizaje que sea más significativo. Ya, en primer lugar, para las matemáticas no basta con saber contar o realizar operaciones básicas. También es necesario comprender las instrucciones para saber qué pide cada actividad. Por eso la comprensión de las consignas permite identificar los pasos que se deben seguir, poder seleccionar la estrategia adecuada y así aplicar los conocimientos correctamente. En el caso de Martina, se observa que ella reconoce números, cuenta hasta el 100 y puede resolver adiciones y sustracciones con apoyo. Sin embargo, presenta dificultades cuando las actividades requieren seguir instrucciones de varios pasos o resolver situaciones que son más complejas. Esto sugiere que muchas veces la dificultad no está en el contenido matemático en sí, sino en comprender qué es lo que ella debe hacer. Desde una mirada psicopedagógica, es importante favorecer la comprensión de las consignas utilizando instrucciones claras y secuenciadas, apoyos visuales, modelamiento y material concreto, porque estas estrategias van a permitir que Martina comprenda mejor las actividades, participe con mayor autonomía y logre aplicar sus conocimientos matemáticos de manera más efectiva. La tolerancia a la frustración es la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, aceptar los errores como parte del aprendizaje y perseverar a pesar de las dificultades. En el contexto escolar, esta habilidad es muy importante porque aprender implica enfrentarse constantemente a nuevos desafíos. En el caso de Martina, podemos observar que cuando una tarea le resulta a ella muy difícil, suele evitar participar, quedarse en silencio o incluso abandonar la actividad. Estas conductas disminuyen sus oportunidades de aprendizaje porque al dejar de intentarlo, también deja de practicar y de desarrollar nuevas habilidades. Además, esta situación puede afectar su autoestima académica y su confianza en sus propias capacidades, haciendo que cada vez enfrente los desafíos con mayor inseguridad y con menor motivación. Esto le puede generar un círculo en el que ella evite participar por miedo a equivocarse, limitando aún más su progreso escolar. Es fundamental en este caso fortalecer la confianza mediante el refuerzo positivo, valorar su esfuerzo más que el resultado y proponer actividades con un nivel de dificultad progresivo. De esta forma, Martina va a poder experimentar logros, desarrollar mayor autonomía y enfrentar los desafíos escolares con una actitud más segura y más perseverante. El contexto familiar es un elemento muy importante en el proceso de aprendizaje porque puede favorecer el desarrollo de los hábitos, de la motivación y de la seguridad con la que los niños enfrentan los desafíos escolares. En el caso de Martina, en el informe se señala que su madre manifiesta preocupación por su aprendizaje y expresa que no sabe cómo apoyarla. Y además, debido a su jornada laboral, el acompañamiento en las tareas escolares es limitado. Más que interpretar esto como una falta de interés, es importante comprender las condiciones familiares y reconocer que muchas veces existen limitaciones de tiempo y de recursos que influyen en la dinámica de cada hogar. Una primera orientación sería construir junto a la familia una rutina de estudio flexible y realista, que se adapte a sus posibilidades y permita generar espacios breves pero que sean constantes para acompañar el aprendizaje de Martina. Como segunda opción, también podría sugerir incorporar actividades cotidianas que estimulen el lenguaje, la atención y la comprensión, como leer un cuento, conversar sobre lo que ocurrió durante el día o realizar juegos de mesa, por ejemplo.
porque estas instancias van a fortalecer las habilidades que son importantes sin que necesariamente se perciban como una tarea escolar. Y por último, orientaría a la madre a reforzar los avances de Martina, valorando su esfuerzo, reconociendo sus logros y brindándole seguridad frente a los desafíos. Esto va a contribuir a fortalecer su autoestima académica y su motivación por aprender. Más que buscar modificar la realidad familiar, el rol del psicopedagogo yo creo que consiste en acompañar y orientar a la familia desde una mirada comprensiva y proponer estrategias que sean pertinentes y que se puedan implementar dentro del contexto de cada familia. El contexto del aula influye significativamente en el proceso de aprendizaje, porque las estrategias de enseñanza, el clima de convivencia y la organización de las actividades pueden o facilitar o dificultar la participación de los estudiantes. Es importante comprender que el aprendizaje se construye a partir de la interacción entre las características del estudiante y el entorno educativo. En el caso de Martina, el aula presenta elementos que favorecen su aprendizaje, ya que se observa que participa con mayor interés cuando las actividades incluyen apoyos visuales o material concreto y además logra avanzar cuando recibe acompañamiento de la docente. Sin embargo, también existen situaciones que pueden representar barreras, como las instrucciones que son muy extensas, las actividades de mayor complejidad o un ritmo de trabajo que no siempre se ajusta a las necesidades de ella, lo que puede hacer que se quede atrás respecto de sus demás compañeros. Desde el rol psicopedagógico, yo creo que sería importante promover estrategias de enseñanza que sean diversificadas, entregar instrucciones claras, ofrecer tiempos flexibles y utilizar recursos visuales que favorezcan la comprensión y la participación de Martina. De esta manera se contribuye a generar un entorno que es más inclusivo, donde la niña puede desarrollar progresivamente su autonomía y participar activamente en su proceso de aprendizaje. Yo considero que sí es bastante necesario realizar una evaluación psicopedagógica porque Martina presenta dificultad en distintas áreas, como en la atención, la comprensión del lenguaje, en la lectura, en la escritura y en la comprensión de instrucciones. Una evaluación va a permitir conocer con mayor profundidad sus fortalezas, identificar sus necesidades educativas y diseñar una intervención que se ajuste a sus características, evitando emitir conclusiones basadas únicamente en la observación. Como primer instrumento yo aplicaría una anamnesis que me va a permitir recopilar antecedentes relevantes sobre el desarrollo de Martina, sobre su historia escolar y sobre su contexto familiar. Y así voy a poder tener una visión integral de los factores que pueden estar influyendo en su aprendizaje. Aplicaría también la batería Evalúa 1 porque está diseñada para estudiantes de segundo básico y me va a permitir evaluar habilidades relacionadas con la lectura, con la escritura, con la comprensión y el razonamiento y con otros procesos implicados en el aprendizaje escolar. También aplicaría el test token porque este evalúa la comprensión del lenguaje oral mediante instrucciones de complejidad creciente. Y este aspecto en el caso de Martina aparece como una de sus principales dificultades. Y por último, seleccionaría también el test de Webman para evaluar la discriminación auditiva, ya que esta habilidad es fundamental para el desarrollo de la lectura y la escritura, donde presenta dificultades Martina, especialmente considerando los errores de sustitución y omisión de sílabas que ella presenta. La información obtenida a través de estos instrumentos me va a permitir planificar una intervención que sea pertinente, considerando todas las necesidades de Martina como su contexto escolar y familiar.